Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a partir con este tema que creo que será de gran bendición para nuestras vidas. Ya está grabando. Saludo a nuestros hermanos que nos van a ver a través del sitio www.idplosandes.cl. Vamos a orar porque es importante que el Señor nos pueda dirigir en todo esto. Así que yo le pedí a nuestro hermano Sergio que nos pueda guiar en una oración para partir con este tema. Nos postramos y oramos ante el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos delante de su presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por estos momentos de estar en este lugar para poder aprender de su palabra. Creemos, Señor, que va a ser un tema de mucha bendición y de mucho provecho para nosotros, para crecer, Señor, como buenos cristianos, para amarte, Señor, a ti, para poder conocerle también aún más. Creemos que estamos en tiempos, Señor, difíciles, en tiempos peligrosos, como decía el apóstol, y qué mayor, Señor, es poder aprender de tu palabra, poder, Señor, compartir estos minutos y gozarnos en tu presencia. Dale tú aquella sabiduría, Señor, aquel entendimiento. Revélale todo lo necesario, Señor, a nuestro hermano que ha de exponer este tema. Dirígelo por medio de tu Espíritu Santo. Y a nosotros danos ese oído apresto, Señor, no aquel oído de rebeldía, sino que aquel oído, Señor, que está presto a oír tu voz. Ese oído obediente, Señor, ese oído, Señor, que está dispuesto a poder obedecerle a usted. Te damos gracias por todo. Guarda aquel que venga en camino, Señor, y permítenos gozarnos en tu presencia. Te rogamos tu bendición por Cristo nuestro Salvador. Amén. El texto base para este tema, el cual vamos a hablar en esta noche, nos vamos a centrar en un episodio que le ocurrió a Israel y posteriormente vamos a ir viendo a través de las diapositivas otros textos importantes, los cuales también nos sirven de base para ir apoyando, en lo cual el tema nos va a ir apuntando. El tema es el sincretismo. El texto base se encuentra en Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y Micaías, otro versículo también, y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita sacerdote. Israel, dentro de todo lo que nosotros conocemos en su historia, hubo un momento en el cual desconoció a Jehová o no llegó a conocerlo, por un sinnúmero de cosas. Pero nosotros después vamos a entender por qué Israel llegó a eso y qué nos puede llevar no conocer a Dios. El sincretismo, como lo podemos ver en estos 3 párrafos, dice que es un proceso mediante el cual los elementos de una religión se asimilan a otra. Esta palabra era muy utilizada en los tiempos de la Grecia antigua, en el cual un partido político frente a sus opositores no sabían la forma en la cual podían a ellos destruirlo. Entonces ellos tomaron, se asimilaron, se mezclaron y de esa forma pudieron derrotar a sus opositores. La forma en la cual estos políticos podían infiltrarse en los partidos de sus enemigos, la forma en la cual ellos podían mezclarse, se les denomina sincretist, que es sincretismo. El proceso de asimilación. ¿Cómo yo puedo parecerme a? ¿Cómo yo puedo ser igual a? Pero no soy ese, porque no tengo la naturaleza de ese, que es totalmente algo distinto. ¿Qué es lo que produce ese proceso? Ocasiona cambios en los principios fundamentales y la naturaleza de esa religión. Por lo tanto, la forma sintetizada es algo nuevo. Existe una religión y existe una religión nueva después de haber tomado elementos de esa religión. Esa mezcla, esa combinación, esa forma sintetizada es la cual se le llama sincretismo o mixtura. Hay una mezcla.
Y después vamos a ir viendo cuál es el principio de las mezclas. Y ahí es donde nosotros debemos poner atención. Ese proceso de asimilación es esto: tomar los elementos básicos del Evangelio, socavar las Sagradas Escrituras, y eso nos lleva o le lleva a la al nuevo Evangelio, a un mensaje supranacional. No sé si ahora se ha escuchado mucho eso de si somos del mismo Dios. Entonces, ahí es donde se caracteriza ese discurso paternalista de Dios. Si Él es el Padre de todo, Él creó el universo, somos todos iguales. Entonces, el nuevo Evangelio segrega lo básico, erradica la Sagrada Escritura y se adapta a ese mensaje supranacional. Por lo tanto, el nuevo Evangelio, que no existe un nuevo Evangelio, el Evangelio es uno solo, esta mezcla o esta combinación es ese nuevo Evangelio de segregar, de eliminar, de sacar, de socavar esos elementos básicos del Evangelio, de erradicarlos por completo y de adaptarse a una nueva forma, a un nuevo Evangelio, a una mezcla, que al final no sabemos qué es lo que es o en qué se va a transformar. Porque después vamos a ir viendo cómo todo este proceso de asimilación pseudo-cristiana nos ha llevado a componer hoy en día, o les ha llevado a componer a estas sectas y herejías, una cantidad enorme de títulos, de apellidos, pero que de esencia o de naturaleza cristiana no tiene nada. Por lo tanto, hay un cambio en los principios. Eso es importante que nosotros podamos entender. Hay una fotito ahí, el príncipe de los evangelistas, la fotito de ese varón que está ahí. Aquí tenemos a Juan Wesley predicando allá en Europa. Debemos entender cuáles son nuestros principios. Debemos entender qué es lo que somos, cuál es nuestra naturaleza, nuestra esencia. ¿A qué lado pertenecemos de esto? Porque al final nos vamos a dar cuenta que tenemos que estar en algún lugar. Y el objetivo de este tema es para que podamos identificar en qué lugar nos encontramos. Siempre ha existido de los tiempos apostólicos la pseudoteología. Desde el siglo pasado que nos han inundado en forma exitosa el Evangelio con esta pseudoteología. Tenemos el modernismo, el neomodernismo, el neoevangelicalismo y el ecumenismo. 4 corrientes bastante fuertes que han socavado los principios del Evangelio y del cristianismo. Por lo tanto, siempre tenemos que colocar atención y de saber cuáles son nuestros principios. Partimos con el tema ya más de lleno. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Todo el tema de mezcla, todo el tema de mixtura, todo este tema de sincretismo tiene un comienzo. Y es en esto. La confusión de confusiones le denominé yo. La Torre de Babel. Vamos a hacer un poquito de historia para poder ubicarnos. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfasad, Lud, Aram. Los hijos de Cam: Misraim, Fut, Canaán y Cus. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. La descendencia de Arfasad: Sala, Eber, Pelec, Reú, Serug, Nacor, Taré. De los 3 hijos de Taré, Abraham. De Abraham, Isaac, y de Isaac,
Jacob e Israel. De los hijos de Misraim, los filisteos. De los hijos de Fud, los de Libia. De los de Canaán, los cananeos. De los hijos de Cus, Nimrod. Y Nimrod fue el primer rey de Babel, de Babilonia. Los hijos de Gomer, los celtas. De Magog, Rusia. De Madai, los medos. De Javán, Grecia y Siria. De Tubal, el sur y el norte del Mar Negro. De Tirás, los tracianos. De Tubal, parte de esta raza pobló España. De esa raza conquistó América del Sur. Estamos en Chile y hoy nos ubicamos en los Andes. Tenemos que entender, hermano, y quise hacer un poquito de historia, y era lo que le comentaba anteriormente, cuáles son nuestros principios, de dónde nosotros, cuál es nuestra descendencia, de dónde venimos nosotros, a quién pertenecemos. Eso es importante que nosotros podamos saber. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a Tubal, ¿cierto? Y a Jafet, pero tenemos, por medio de la fe, también somos el Israel espiritual de Dios. En la descendencia que veíamos, Nimrod fue el primer rey, el primer poderoso en la tierra, y él era el dios solar, o Baal. Se consideraba el fuego y él el representante en la tierra. Él fue el primer poderoso, él fue el que provocó la confusión, Nimrod. Y la escritura en Génesis capítulo 10, versículo 9 lo indica así. Reina Semiramis, madre y esposa de Nimrod. A la muerte de Nimrod lo proclama el dios Sol. Fue una mujer adúltera e idólatra y dio a luz un hijo ilegítimo que llamó Tamuz. Esa es Semiramis. Cuando nosotros entendemos, hermano, que todas estas cosas siempre tuvieron un punto de inicio y que todo fue ramificándose de tal manera, y cuando vemos a través de la Escritura cómo Dios y Jehová fue estableciendo prohibiciones al pueblo. Porque él conocía la historia, Dios conocía cuál era la descendencia de cada uno. Y Dios sabía por qué tenía que establecer ciertos decretos y determinar ciertas cosas sobre el pueblo. Nos vamos a dar cuenta cómo todo es lo mismo. Nunca ha sido algo distinto. Esas fotos, vayan ustedes grabándose bien, como Semiramis y como Nimrod o Baal, como se le denominaba, es el mismo. Nos vamos a dar cuenta que todo es un engaño. Todo es un engaño. Y de esa manera ha querido el enemigo bombardear, infiltrarse y atacar desde cualquier punto de vista. Tamuz, el Hijo de Dios, el Nimrod encarnado. Fíjese usted en la fotografía. Este es Tamuz y ese es Juan Pablo II. ¿Es el mismo?